Hola, mi nombre es Ramón Buch, soy licenciado en Estudios Literarios y escritor y vengo a hablar de la noción de absurdo como técnica narrativa. Albert Camus nos decía que cualquier persona a la vuelta de cualquier esquina puede experimentar la sensación del absurdo porque todo es absurdo. Por tanto, en realidad vivimos en un mundo donde podemos decir que la existencia humana es absurda. ¿Pero cómo definir el absurdo? Pues un poco por su contrario, ¿no? Entonces vemos que la definición del diccionario es que absurdo es todo aquello que es contrario a la razón, que no tiene sentido. Entonces, en un primer momento me gustaría ver qué es aquello que tiene sentido y qué es el sentido, ¿no? Por ejemplo, Italo Calvino, el escritor italiano, nos decía en su magnífico libro Las ciudades y las cosas, nos hablaba de la ciudad de Tamara, entre otras. Y pero decía que cuando te acercabas había una huella de arena que es la que era el símbolo del tigre y anticipaba al tigre, que la flor de hibisco nos hablaba del final del invierno, que tenía sentido aquello que hacía referencia simbólicamente a algo. Y luego ya en la ciudad nos decía que la tenaza era lo que prefiguraba donde estaba el sacamuelas, el jarro indicaba la taberna, la balanza, el herborista. ¿Qué vemos aquí en esta propuesta de Italo Calvino? Que realmente el sentido que le damos al mundo lo hemos hecho a través del contexto humano, cultural, social, histórico. Está como generado por la narrativa de la humanidad, en un mundo que si no tuviera estos sentidos humanos, pues se movería en esos términos absurdos con total normalidad. Entonces hay una teoría que nos habla también de que en nuestro universo, tal como es, tiene una probabilidad infimísima, si se me permite el superlativo quizá inexistente, de que pueda ser como es. Y para compararlo decían que tiene la misma probabilidad de que haya las piezas de un Boeing, de un avión Boeing, esparcidas por el suelo y que a través de la acción del viento compongan el Boeing en sí, el avión. Entonces es tan improbable como que suceda esto. Luego ahí también aparece la teoría relativa de Einstein, ¿no? De la relatividad, o por ejemplo la física cuántica, que nos traen a través de la ciencia, que era otra de esas narrativas que quería darle sentido al mundo, nos traen más absurdo a nuestra visión humana. Y como estamos sumidos en este absurdo, ¿qué nos sucede también? Esto está quedando muy filosófico, pero bueno, de esto se trata. Ahora iremos con Kafka y las cuestiones literarias. Pero como decía, este absurdo existencial nos hace ver que el mundo está deconstruido y por tanto ahí es donde aparece la literatura como una forma de resignificar la existencia del ser y su identidad. La literatura, dentro de la cual también podemos entender las mitologías, esas lecturas primigenias de la realidad que hicieron nuestros ancestros, o por ejemplo también la religión o incluso la ciencia, como nombraba, todo creando sentido con la literatura. Y allí es donde, o aquí es donde de repente llega la literatura del absurdo, ¿no? Una literatura que nos propone el absurdo en sí misma y que nos vuelve a descontextualizar, a deconstruir la realidad desde esa literatura. Yo aquí propongo utilizar un término matemático, que es la reductio ad absurdum, que en matemática sirve para generar en una ecuación algo absurdo, que entonces lo que no es como eso absurdo será lo que entendemos como que tiene sentido. Bueno, no soy experto en matemáticas, pero haberlo explicado medianamente bien. Pero en cualquier caso, la literatura de absurdo nos puede funcionar de esta forma. Proponemos un relato que sea absurdo y entonces nos hace redefinir esa realidad a la cual habíamos dotado de sentido, pero que entendemos que su sentido último también es el absurdo, el sinsentido. Bueno, yo es que soy nihilista, pero bueno. Entonces, Kafka, ¿qué nos trae dentro de lo diferente en su propuesta del absurdo? Porque Kafka nos trae un absurdo que es una desmesura de lo racional. Entonces, por ejemplo, hay una persona como Gregor Samsa, el personaje de su relato La Metamorfosis, que amanece una mañana convertido en insecto en la cotidianidad de su cama. Vemos esta situación absurda porque no la justifica por nada, ni por un brebaje, ni por una mala noche de insomnio, ni por ninguna cuestión mágica, simplemente aparece convertido en un insecto. Entonces, esta absurdidad redefine
toda la normalidad en la que vivía Kafka, toda esa cotidianidad con sentido. Por tanto, él lo que le preocupa es que entonces llegará tarde al trabajo. Bueno, esto redefine si no es absurdo tenernos que levantar cada día para cumplir con nuestras obligaciones, teniendo en cuenta que la vida es una, que el tiempo pasa, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, luego se da cuenta de la hostilidad de su familia. El amor inquebrantable de los familiares era algo sólido que daba sentido al mundo, pero si amaneces cada día siendo un humano, el día que amaneces absurdamente convertido en un insecto, entonces, por reducción al absurdo, de repente hasta puedes ver que el amor familiar también era algo que en el fondo no tenía sentido y que podía desvanecerse, deconstruirse. En otro cuento suyo, como por ejemplo El proceso, o en otro libro, nos cuenta cómo un ser humano está sometido a las leyes burocráticas, del cual le acusan de no se sabe qué, porque él no llega a saberlo nunca, y cómo el desconocimiento de esas macroestructuras que nos rigen también hace que sea absurdo nuestra vida dentro de la ley. O, precisamente, en el cuento Ante la ley, hay una puerta que en el final del cuento, pequeño spoiler, se dice que solo era para el protagonista, que tenía que pasarla, y él muere sin haber emprendido la ejecución de intentar traspasar esa puerta. Qué absurdo que haya algo que solo sea para nosotros, y qué absurdo que dediquemos nuestra vida a hacer algo o no hacerlo que estaba destinado para darle sentido a nuestra existencia. Pues bueno, vemos que con todas estas cosas en Kafka aparece lo absurdo y nos hace replantearnos nuestra visión del mundo por contra de esos cuentos, de esos relatos donde todo tiene ese sentido humano, como hablábamos, ¿no?, de las cuestiones del camino de la heroicidad, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de otra autora, como es Sara Gallardo, que en su cuento Una nueva ciencia nos habla de una estirpe de personas o un conjunto de personas que a lo que se dedican es a catalogar las nubes del cielo. Una opción vital tan absurdo como cualquier otra, pero que en principio no tendríamos por qué acaecerla en nuestra normalidad, porque las nubes son algo volátil, evanescente, y en cambio tenemos que dedicar nuestras vidas a algo que tenga sentido, que sea sensato. Hay un momento incluso en el relato donde a través de la forma de las nubes intentan explicar el sentido de la historia humana. Entonces, si el sentido de la historia humana se explica por las nubes, bueno, tendríamos un universo con sentido. Pero probablemente, al igual que los horóscopos, a lo mejor igual que las religiones, el sentido humano no se pueda explicar por cualquier subterfugio, sino, como decíamos, al igual que las nubes quizá son vapores a la deriva, nosotros también somos átomos sin sentido en este universo que estamos también a la deriva. Bueno, sigo ahí insistiendo en mi nihilismo, cada cual que lo vea desde su punto de vista, y para finalizar solo voy a decir unas cuantas categorizaciones de diferentes posibles rupturas del sentido, una categorización de diferentes rupturas del sentido, como puede ser romper la correlación causa-efecto. Esta sería una propuesta, o que haya un sinsentido sobrenatural, como veíamos en Kafka, ¿no? También otra opción sería la ruptura de algo que entendemos como también absoluto, excepto, bueno, por el tema de la relatividad y todo eso, como es la noción de espacio y de tiempo, ¿no? La noción también de materia. Siempre que hay estas rupturas de la realidad que asumimos como la normal, aparece el absurdo. Otra ruptura que podemos ver también es esa identidad del individuo, ¿no? Entonces, en un cuento de Lydia Davis, o en un pequeño fragmento o microrelato, ella nos habla de cómo sería ser la vecina desde abajo siendo ella misma. Entonces, en el mismo relato es ella misma y la vecina. Entonces ahí se crea un bucle sin sentido de una identidad única. O, por ejemplo, también la ruptura de la función de los seres. Vemos en Beckett, ese adalid del absurdo, como en su obra de teatro Esperando a Godot, tienen una función los personajes, pero que es una función también nihilista, que si nunca da un resultado porque Godot no llega, pues se convierte en absurdo esa función que les daba sentido como seres. Y casi la última propuesta que voy a hacer es la ruptura del sentido gramatical. Si rompemos el lenguaje, que es algo que también nos suele dar sentido, pues también ahí aparece un absurdo desde el cual podemos redefinir cuántas capas de irrealidad oculta ese lenguaje estructurado y lógico. Voy a poner dos ejemplos. Uno
Cortázar, en su cuento Usted se tendió a tu lado, que ya en el mismo título anticipa esta ruptura gramatical. Y luego voy a poner otro ejemplo. Acabo de poner a Cortázar, pero sí, me voy a arriesgar a poner como ejemplo de ruptura del sentido gramatical al expresidente de España, Mariano Rajoy, cuando dijo frases como, por ejemplo, cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor para mí, el suyo, beneficio propio. La imitación de Rajoy está en entredicho, también es un poco absurda. O cuando dijo, es el vecino el que elija al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Bueno, para quien no lo conozca, Mariano Rajoy hablaba así, o sigue hablando así, y es muy gracioso, pero hace estas rupturas de sentido. Entonces, pues esta es un poquito la explicación de cierto absurdo, y se propone, para quien quiera participar en el concurso de relatos sobre el absurdo, pues que haga un texto buscando algún subterfugio de algo que sea absurdo, que lo lleve a cierta cotidianidad y que de allí haya un relato pues que tenga también pues ese ingenio, pues que nos pueda emocionar. Y pues esto es un poco la propuesta sobre el absurdo. He estado absurdamente un poquito atolondrado, pero espero que las consignas hayan sido lo suficientemente clarividentes y bueno, intentando pues que conjuntamente podamos redefinir el absurdo de la existencia y por tanto intentarlo darle un sentido, aunque sea del absurdo, porque al final el absurdo también tiene sentido, pues podéis poner los relatos en la caja de comentarios de este vídeo para participar y en breve pues elegiremos el relato que gane. Y nada, pues todo esto ha sido todo. Me despido con la palabra que significa abrazo en latín, que por tanto tiene sentido, pero también significa coito de rana, y por tanto para despedirse no tendría tanto sentido, pero me hace gracia, que es amplexus.